para hablar de nuestro tema de hoy. Ustedes lo pidieron y estamos acá con el doctor Jorge Ávila, abogado magíster en Derecho al Trabajo, para hablar acerca de lo más conveniente, doctor. Cuando hablamos de nuestra pensión, es un tema absolutamente importante, pero en nuestro país hay unas legislaciones particulares y queremos hablar qué es lo más conveniente. Pasarnos a Colpensiones o comenzar a cotizar en Colpensiones o definitivamente quedarnos en el régimen privado. Doctora Carmen, muy buenos días. Es muy importante que las personas tengan una debida asesoría para poder tomar una decisión acorde con sus condiciones de cotización durante toda su vida laboral. La Ley 100 del año 93 creó dos regímenes pensionales, que es el que todos conocemos como el de Colpensiones, régimen de prima media, como también el de los fondos privados, que es el régimen de ahorro individual. Para todas las personas las circunstancias son específicas. Es importante que consideren y que tengan en cuenta sus montos de cotización para poder tomar una decisión y la edad también para tomar esa decisión. Doctor Ávila, pero siempre se ha dicho que Colpensiones nos da solidez, la certeza de que tiene la gente sobre el monto de su pensión y que es el Estado en realidad quien está detrás de todo esto. Y frente a los privados tenemos unas entidades absolutamente privadas que no sabemos, entonces dice la gente que pueda pasar con su dinero. Bueno, acá la diferencia pues es clara. El régimen de prima media es un sistema que se conoce como de reparto, que tiene un soporte, una ayuda por parte del Estado, mientras que los fondos privados son entidades, por supuesto, privadas que manejan los aportes de las personas y lo que hacen es generar rendimientos y manejar el dinero de las personas para que tengan un acceso a la pensión. Claro, doctor, pero en medio de todo esto, las personas cuando se separan o cuando hay un muerto, siempre están pendientes quién se va a quedar con la pensión, quién se va a quedar con todo lo que ahorró en Colpensiones o quién se va a quedar con todo lo que hay en el fondo privado. Entonces le tengo nuestra primera pregunta, pues los periodistas se fueron para la calle a averiguar con la gente. Hola, mi pregunta es ¿qué pasa con el dinero del afiliado si fallece antes de recibir la pensión? Bueno, el dinero del afiliado no se pierde en ninguno de los dos regímenes, siempre y cuando hay que tener en cuenta que puede accederse a la pensión de sobrevivencia, que debe acreditarse 50 semanas en los últimos 3 años. En ese evento, si la persona, el afiliado que fallece, ha cotizado dentro de 3 años, dentro de los 3 años anteriores, 50 semanas, puede solicitar el beneficiario la pensión de invalidez. Claro. Bueno, está bastante claro. Perdón, de sobrevivencia. De sobrevivencia, claro que sí, doctor Ávila. Pero nos han preguntado también, y esto es una duda que mucha gente tiene, no sé con cuánto comenzar en el fondo privado, no sé con cuánto comenzar en Colpensiones, porque son procedimientos completamente diferentes. ¿Cuánto dinero debemos comenzar, por ejemplo, en estos dos? Pero veamos la pregunta que nos hace una persona desde la calle. Mi pregunta es, ¿cuánto dinero se necesita para financiar una pensión en un fondo privado? Bien, en la actualidad aproximadamente está entre 190 millones y 200 millones de pesos. Entonces, las personas para pensionarse en el fondo privado tienen que reunir por lo menos 2 requisitos. O 1.150 semanas si se pensionan con una mesada de salario mínimo, o reunir el capital mínimo necesario, que son entre 190 y 200 millones de pesos. Más o menos el ejercicio es que por cada 190 millones de pesos corresponde una mesada pensional de un salario mínimo. Entonces, este es el valor que se necesita en el fondo privado. ¡Wow! Eso es alto. Es alto. Las personas que tienen ingresos de salario mínimo, lo más posible es que no van a alcanzar a reunir el capital mínimo necesario y entonces se pensionarían con el otro requisito, que es 1.150 semanas, que por supuesto corresponde a 3 años menos a las que se necesitan en Colpensiones. Doctor, la gente siempre se está preguntando, ¿cuánto debo poner yo si estoy haciendo mi ahorro voluntario, por ejemplo, en Colpensiones o en los fondos privados, para que me toque el máximo y cuál es el mínimo en nuestro país? No, mira, el ahorro voluntario solamente se presenta en los fondos privados. En Colpensiones no tenemos esta figura. Y depende de la capacidad económica de la persona. Pero en Colpensiones, bueno, pero si no hay un tope de capacidad económica. Claro, bueno, de pronto la inquietud va dirigida a sobre cuánto puedo yo cotizar. Exactamente. El tope de cotización es sobre 25 salarios mínimos. ¿Que eso más o menos se traduce en cuánto?
16, 17 millones de pesos tal vez. Claro. Entonces ese es el tope, de ahí para arriba Eso, si se ahorra durante las 1.300 semanas, un promedio, diga usted, de 10 años, ese valor alto, ¿cuánto sería la pensión? Porque la gente dice, vamos a hacer la traducción. Claro, depende entonces de todo el ahorro que haga en el fondo privado. Si tiene un capital de 300, 400 millones de pesos, su mesada pensional podría ser de 2, 3 salarios mínimos. Pero si es en Colpensiones lo que se hace es tomar el promedio de los últimos 10 años de cotización y frente a ese promedio de 10 años de cotización se le aplica una tasa de reemplazo que es un porcentaje que se define de acuerdo al número de semanas que tiene y arranca desde el 60%. Entonces, si la persona tiene, por ejemplo, un promedio de 10 millones de pesos en promedio y tiene las 1.300 semanas, su mesada pensional podría ser de 6, 7 millones de pesos. Mientras que en el fondo privado podría ser de 2 o 3 millones. Claro, pero doctor, estamos viendo en realidad unas diferencias abismales de un fondo privado frente a Colpensiones, que es el Estado. El fondo privado está basado en el ahorro que hacen los trabajadores durante toda su vida laboral. Así es. Así es, ese es el ahorro. Precisamente el fondo privado lo que traduce es que yo tengo una cuenta de ahorro individual. Y estoy ahorrando. Yo tengo una bolsita donde yo meto mi dinero permanentemente para constituir mi pensión. Mucha gente se pregunta, cuando ya esté lista y ya esté en edad para recibir, ¿cómo me van a entregar esa plata del fondo privado? ¿Mensual? ¿Me la van a entregar a destajo? ¿Me van a entregar, como dicen en mi tierra, la marmaja? Mira, acá hay unas circunstancias muy particulares y te explico. Resulta que los fondos privados, cuando entraron en funcionamiento el 1 de abril del año 94, brindaron una información que para ese momento tal vez era la que podían vender los asesores, pero que no corresponde con la realidad al momento, en este momento que las personas ya están cumpliendo los requisitos. Entonces les dijeron en muchas oportunidades que podían pensionarse a la edad que quisieran, el monto que quisieran, pero lastimosamente no dieron la información completa y encontramos en la actualidad muchos inconvenientes porque las personas que tienen unos ingresos altos no cotizaron durante toda su vida, pero cuando van a pedir la pensión, a pesar de tener un ingreso alto, se pensionan con un salario mínimo, con 2 salarios mínimos. Eso es el caos. Claro. Pero es una información que no se entregó bien. No se entregó oportunamente. Lastimosamente, las personas que están mujeres entre los 47 y 57 años no pueden trasladarse de manera directa porque hay una prohibición legal. Pero en este momento cursan varias tutelas para definir. Bueno, hay algunas tutelas, pero mayormente los trámites para poder lograr ese traslado es un proceso ordinario laboral ante los jueces laborales. A través de unos criterios que se han adoptado por la Corte Suprema de Justicia, han permitido que se adelante el trámite judicial para que las personas que están en los fondos privados y vean y se verifique que han sido engañadas, puedan trasladarse a Colpensiones y obtener una mesada pensional mucho más alta. Claro. Hemos visto pensiones en nuestra oficina en el fondo privado de 2 salarios mínimos contra pensiones en Colpensiones cuando ya hemos logrado trasladarlos de 5 o 6 millones de pesos. Bueno, maravilloso, doctor, pero siguen las preguntas desde la calle, pues están nuestros periodistas allá. Veamos. Vale, mi pregunta es si un afiliado no cumple con las semanas necesarias para cotizarse, para pensionarse, ¿puede sumar las de su esposa para cumplir la pensión familiar? Okay. Bueno, este tema de la pensión familiar es una pensión pues muy bonita, la ley la reguló, sin embargo es un poco o muy difícil acceder a ella. En el régimen de prima media, que es el de Colpensiones, hay un requisito que es muy complicado de cumplir y es que al momento de la estructuración de la edad, tanto del hombre como de la mujer, deben estar registrados en el sistema del SISBEN 1 y 2. Si ellos no están en el SISBEN 1 y 2, no pueden acceder a la pensión familiar. Y en el fondo privado no existe este requisito, pero tienen que reunir entre los dos el capital mínimo necesario, es decir, entre 190 y 200 millones de pesos. Bueno, ya saben, muchas dudas, envíenoslas a nuestras redes sociales, @DRACarmenL. He recibido varias y el doctor estará en condiciones de contestarse. Le agradecemos al doctor Jorge Ávila, quien siempre está pendiente de nuestras preguntas. Las redes sociales están ahí, por si acaso ustedes quieran consultarle personalmente también a él. Muchas gracias, doctor Ávila. Y nosotros en este momento nos vamos con información importante para ustedes.